Se nos pide que escribamos cada uno de los siguientes cocientes usando una sola base. No simplificar más. Para determinar cada cociente, usaremos la regla del cociente de exponentes, que se eleva x a la potencia de 1 dividido por x elevado a la potencia de b es igual a x elevado a la potencia de a menos b. Esta regla nos dice que dividamos términos exponenciales con la misma base, restamos los exponentes. Sin embargo, es importante reconocer que cuando encontramos esta diferencia, siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Veremos por qué esta regla tiene sentido después de echar un vistazo al número 1. Número 1, tenemos t al séptimo dividido por t al tercero. Porque estamos dividiendo y las bases son las mismas. Para determinar el cociente, restamos los exponentes. Entonces, t al séptimo dividido por t al tercero es igual a t elevado a la potencia de 7 menos 3. 7 menos 3 es igual a 4. Este cociente se simplifica a t hasta el cuarto. Para entender por qué esta regla tiene sentido, echemos un vistazo a este cociente de nuevo, y expandamos t al séptimo y expandimos al tercero. Entonces comenzando con t hasta el séptimo dividido entre t y el tercero, sabemos que t hasta el séptimo es igual a 7 factores de t. T al tercero es igual a 3 factores de t. Suponemos que t no es igual a 0, y sabemos que cualquier valor dividido por sí mismo es igual a 1, por lo que t dividido entre t se simplifica a 1 aquí, aquí y aquí, dejándonos con 4 factores de t, que equivale a t con el cuarto. Y esto debería tener sentido porque observe cómo tenemos 4 factores más de t en el numerador que los que tenemos en el denominador y, por lo tanto, esto se simplifica a t al cuarto. Pero por supuesto es mucho más rápido simplemente restar los exponentes, lo que haremos para los siguientes dos ejemplos. Entonces, para el número 2, tenemos la base de 2 negativos elevados a la decimoquinta potencia dividida por la base de 2 negativos se elevó a la duodécima potencia. Como estamos dividiendo y las bases son las mismas, para determinar el cociente, restamos los exponentes. Esto es igual a la base de 2 negativos elevado a la potencia de 15 menos 12. 15 menos 12 es igual a 3. Esto se simplifica a la base de 2 negativos elevados a la tercera potencia. Ahora sabemos que esto es igual a 3 factores de negativo 2 o negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2, lo que equivale a 8 negativos, pero vamos a dejar este cociente en esta forma porque dice escribir los cocientes usando una sola base, no simplificar más. Y ahora echemos un vistazo al número 3. Tenemos la base de 2 raíces cuadradas x elevadas a la séptima potencia dividida por 2 raíces cuadradas x. Entonces, está claro en el numerador que la base es 2 raíces cuadradas x. Sin embargo, en el denominador, tienes un factor de 2 raíces cuadradas x, lo que significa que 2 raíces cuadradas x es lo mismo que 2 raíces cuadradas x elevadas a la primera potencia. De esta forma, como estamos dividiendo y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Este cociente es igual a la base de 2 raíces cuadradas x elevadas a la potencia de 7 menos 1. 7 menos 1 es igual a 6. Esto es igual a la base de 2 raíces cuadradas x elevadas a la potencia de 6. Y nuevamente, lo dejaremos en esta forma porque dice escribir el cociente usando una sola base, no simplificar más. Espero que hayas encontrado esto útil.